Bien, vamos a empezar con la siguiente ficha número 9 del módulo de Policía Administrativa. En esta ficha nos vamos a centrar en los principales artículos, principales contenidos que debéis de tener en cuenta de las 4 normativas que tenéis aquí a continuación. La Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia de droga de la Junta de Andalucía, la Ley 28/2005 del 26 de diciembre en materia de tabaco, la Ley 7/2006 del 24 de octubre, conocida como la Ley del Botellón, y el Decreto 472/2019 del 28 de mayo, pendiente de entrada en vigor el 28 de noviembre. Nuevo decreto, por cierto, regulador de la hoja de quejas y reclamaciones. Bien, pues si os parece, en primer lugar vamos a destacar aquellas cuestiones que tenéis que tener claro de cada una de estas normativas, ¿vale? Os vuelvo a repetir aquí las 4 normas de estudio. De la primera norma de estudio, de la Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia de drogas de la Junta de Andalucía, junto con el Decreto 167/2002. ¿Qué es lo que nos interesa de esta normativa? Bueno, en primer lugar, nos interesa saber el tipo de infracción grave que se incurre en materia de menores consumiendo alcohol o tabaco, así como la infracción referida sobre la misma materia contemplada en la LEPAR. Asimismo, es importante que sepamos el horario de comercialización. Ese horario de comercialización veremos que se contempla en el Decreto 167/2002, que nos indica que desde las 22 horas hasta las 8 de la mañana se prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas en aquellos establecimientos no destinados para su consumo. Bien, eso en cuanto a la primera norma. En cuanto a la siguiente norma, la Ley 28/2005 en materia del tabaco. De esta norma, ¿qué es lo que nos interesa? Pues mira, en principio nos interesa que tengamos claro el tipo de infracción grave que se incurre en materia de tabaco, así como la infracción referida sobre la misma materia contemplada en la LEPAR. Lógicamente, en cuanto al tipo de infracción, veremos que se puede incurrir en infracción leve, grave. Bueno, por parte de permitir el consumo, veremos que es un tipo de infracción grave. De todas formas, ahora a continuación iremos analizando las principales infracciones sobre esta norma. En tercer lugar, en materia de consumo de bebidas en la vía pública, esta aplicación, la Ley del Botellón, la Ley 7/2006, del 24 de octubre, nos interesa tener claros los tipos de infracciones, o por lo menos las más comunes, en las cuales he ido destacando, medidas cautelares que se puedan adoptar y, en su caso, autoridad competente para sancionar. Y ya por último, lo referente al funcionamiento de la hoja de quejas y reclamaciones, tendremos en cuenta el Decreto 472/2019. De esta normativa nos interesan los tipos de infracciones que se pueden incurrir sobre la materia, bien aplicando la Ley 13/2003 del consumidor y usuario, y qué tipo de infracción en materia de hoja de quejas y reclamaciones es de aplicación a la Ley 13/99, que veremos que solamente son 2 tipos de infracciones específicas: el carecer del impreso oficial de quejas y reclamaciones o el no facilitar. Las restantes infracciones sobre esta materia tendríamos que aplicar la Ley 13/2003. Bien, pues estas son las cuestiones que más os debe de interesar en primera instancia tener en cuenta de cara a esta ficha. No obstante, vamos a entrar un poquito de lleno en cada una de las normativas. Empezamos con la Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia de droga de la Junta, junto con el Decreto 167/2002, que establece el horario de comercialización. En primer lugar, hablamos de la definición de qué es lo que se considera droga. En este caso, aquellas sustancias naturales o de síntesis cuyo consumo pueda generar adicción o dependencia o cambios en la conducta. Específicamente tiene esta consideración, y ya estáis viendo que son los estupefacientes, tabaco, bebida alcohólica o cualquier otro tipo de sustancia, de uso industrial, como estáis viendo.
¿Vale? Eso en cuanto a drogas institucionalizadas, porque en cuanto a drogas no institucionalizadas y por tanto no legales, no encontraríamos la heroína, cocaína, cannabis y sus derivados, así como otro tipo de drogas sintéticas. Bien, en cuanto a lo relacionado con la bebida alcohólica, ¿qué es lo que nos debe de interesar? En un principio, como estamos viendo, queda prohibido en relación con la bebida alcohólica venta o suministro a menores de 18 años, así como permitirles el consumo dentro de los establecimientos. Esta cuestión, este punto es importante que lo tengamos en cuenta, esta prohibición, que luego veremos que el artículo 37 lo contempla como un tipo de infracción. Os adelanto que sobre esta misma materia, y no obstante ahora lo volveremos a comentar, el artículo 20.5 de la ley de espectáculo, la LEPARA 13/99, castiga el permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos de aplicación de la LEPARA, así como la venta y consumo de bebida alcohólica a cualquier persona. Bien, en un principio, tened en cuenta que este tipo de infracción de permitir el consumo de bebidas alcohólicas se contempla como una infracción grave a la LEPARA y que luego veremos que esta misma conducta, también en el artículo 37 lo va a considerar como una infracción grave. En este caso, la ley 4/97. De todas formas, como digo, al finalizar la normativa en cuestión, comentaremos ambos tipos de infracciones. A partir de aquí tenemos por un lado, se castiga la venta, el suministro y el propio consumo. Y queda excluida de esta prohibición una serie de excepciones. Pues, por ejemplo, la venta o suministro a mayores de 16 años que acrediten el uso profesional del producto. ¿Vale? Y las diferentes excepciones que estáis viendo aquí, ¿no? La venta y el consumo, también los centros docentes, centros de menores, está también prohibido, destinado a menores de 18 años. También la venta y el consumo de bebidas alcohólicas superior a 20 grados en los centros de enseñanza, instalaciones deportivas, áreas de servicio, gasolineras. Venta, suministro o distribución realizada a través de establecimientos en los que no está autorizado el consumo, la de venta ambulante y la efectuada a distancia. Vale, pues en todos esos lugares, como estamos comentando, se prohíbe, ¿vale? Se prohíbe el consumo y por tanto la venta o suministro a menores de 18 años estaría en este caso contemplada como una prohibición en estos lugares. Bueno, lógicamente estos tres puntos que estamos comentando, estos tres puntos, independientemente de que estemos hablando de que sea menor o no, también está prohibido, lógicamente, ¿no? En principio está también prohibido. La expedición de bebida alcohólica mediante máquina automática de venta solamente podrá realizarse en lugares cerrados. Bueno, bien, de todo lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que os debe de interesar? En principio, lo que es la prohibición de la venta o suministro a menores de 18 años, así como permitirle el consumo dentro de los establecimientos. Esta cuestión es la que más os debe de interesar. ¿Vale? Lo demás son prohibiciones expresas como tal en cuanto a la venta y el consumo en determinados lugares. En cuanto al tema del tabaco, igual, aquí en principio el tema del tabaco queda prohibido en relación con el tabaco, la venta o suministro a los menores de 18 años. Y queda excluida de esta prohibición la venta a mayores de 16 años que acredite el uso profesional. Por lo tanto, la venta y suministro de tabaco, ahora veremos que se considera como una infracción grave. Bien, en un principio, en cuanto a los tipos de infracciones, lo que más os debe de interesar, por un lado, son infracciones leves. Observar que es solamente lo relacionado con el incumplimiento de las prohibiciones de consumo de bebida alcohólica. ¿Vale? Este tipo de infracción en materia de consumo es una infracción leve, al artículo 37. Y luego, en cambio, son infracciones graves, por un lado, lo que es la venta y suministro de bebida alcohólica y tabaco contenida en el artículo 26, en especial el permitir
también el consumo dentro de los establecimientos que lo tengan prohibido o por las personas menores de 18 años. Conclusión. Infracción grave, venta y suministro de bebida alcohólica y tabaco, las contempladas en el artículo 26, que hemos visto diferentes cuestiones, ¿no? En cuanto también estaba prohibido en diferentes lugares, tipo colegio, etcétera, etcétera. La que más os debe de interesar es lo relacionado con la venta y suministro a menores de 18 años. O por lo menos eso es el tipo de prohibición que más suele caer en los supuestos prácticos. Por lo tanto, la venta y suministro de alcohol y tabaco a menores de 18 años, así como permitir el consumo dentro de los establecimientos que lo tengan prohibido o por las personas menores de 18 años, sería infracción grave. Esto es lo que más os debe de interesar en este caso, de la norma que está siendo objeto de estudio. El tipo de infracción leve o grave, así como en quién recae la responsabilidad, que lógicamente sería la propia persona física o jurídica que incurre en la misma, o bien propietario, director o gerente en su caso, y además de los tipos de infracciones os debe interesar los órganos sancionadores. En un principio, en cuanto a los órganos sancionadores, tendríamos los delegados provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales, infracciones leves, consejeros de Asuntos Sociales, infracciones graves, y Consejo de Gobierno para infracciones muy graves. Insisto, lo que más debe de interesar de toda norma, en particular la que está siendo objeto de estudio, es los tipos de infracciones, tener muy claro el tipo de infracción leve y grave que acabamos de comentar, así como los órganos sancionadores competentes para imponer las correspondientes sanciones. Bien, asimismo, de esta norma nos interesa también tener claro, a raíz de una modificación del decreto 167/2002, que viene a modificar la ley 4/97, el horario en el cual se encuentra prohibido la comercialización de bebidas alcohólicas. ¿Vale? En un principio queda prohibido con carácter general la venta, suministro o distribución de bebida alcohólica realizada a través de establecimientos en los que no esté autorizado el consumo, las de carácter ambulante y la efectuada a distancia. ¿Durante qué horario? Durante el horario de las 22 a las 8. Por ejemplo, una gasolinera a partir de las 22 horas no puede vender ningún tipo de bebida alcohólica, de 22 a 8 horas. No obstante, el ayuntamiento podrá establecer excepciones a la limitación horaria dispuesta en el apartado anterior durante ciertas celebraciones, por ejemplo, fiestas locales, Semana Santa, Navidad u otras fiestas de carácter tradicional. Dicho lo anterior, os vuelvo a recordar que sobre este tipo de infracción, sobre la infracción que hemos comentado, infracción leve o grave, en cuanto al consumo o la venta o dispensación, así como permitir el consumo, en cuanto a la ley 4/97, que también tengáis presente y debéis de hacer constar también esta segunda norma en materia de infracción a la materia, siempre y cuando sea de aplicación a la ley 13/99, que es la infracción que hemos comentado anteriormente, que se contempla en el artículo 20.5 de la ley de espectáculo, que nos dice, o que mejor dicho, que castiga como infracción grave el permitir el consumo de bebida alcohólica o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos sometidos a ámbito de aplicación de esta ley. Y luego ya de manera un poco más residual, así como permitir de forma general la venta y consumo de bebida alcohólica a cualquier persona en establecimientos públicos o actividades recreativas que de manera específica lo prohíban en sus reglamentos particulares. Bien, lo que os debe interesar principalmente es la primera parte del tipo de infracción, que es el permitir el consumo de bebida alcohólica. No en pocas ocasiones me soléis preguntar en cuanto por dónde sancionamos, es decir, por dónde sancionamos en aquellos casos en el que dentro, por ejemplo, de un pub estamos observando que se está permitiendo el consumo de bebida alcohólica a menores de 18 años. Y me planteáis, ¿qué hacemos referencia? ¿La ley 13/99 o la ley 4/97? Vale. Tan solo en este tipo de infracción, en cuanto a permitir el consumo de bebida alcohólica, que estamos viendo que es una infracción tanto a la ley parra
como la Ley 4/97. Mi consejo, en primer lugar, si es un tipo de establecimiento de aplicación a la LEPARA, que hagáis alusión a este artículo, al artículo 20.5. Y paralelamente expliquéis también, de un punto de vista teórico, que se consideraría un tipo de infracción, en este caso grave, al artículo 37 de la Ley 4/97. Mi consejo es que hagáis alusiones, en este caso a ambas normas, al objeto de dejar patente ante el tribunal que conocéis ambas normas y, por cierto, de cuestiones muy relevantes en materia de menores y consumo de alcohol y tabaco. Bien, esto en cuanto a la Ley 4/97, vuelvo a repetir, os deben interesar los tipos de, tener claro los tipos de infracciones, el horario de comercialización que hemos comentado a raíz de la modificación del decreto 167 y el matiz que os acabo de decir también de hacer alusión a ambas normas cuando sea de aplicación como establecimiento a la LEPARA. Si el tipo de infracción que estamos observando aquí no se diese ningún tipo de establecimiento de aplicación a la Ley 13/99, lógicamente la única infracción que deberéis hacer constar la que acabamos de comentar de la Ley 4/97, de prevención y asistencia en materia de drogas de la Junta de Andalucía. Bien, pasamos a continuación a analizar el segundo punto: suministro, venta, consumo y publicidad de tabaco. Nos vamos a meter de lleno con la normativa específica en materia de tabaco, Ley 28/2005. Aquí a continuación tenéis una serie de definiciones, ¿vale?, que se entiende por producto de tabaco, por espacio de uso público, dispositivo susceptible de liberación de nicotina. Y bueno, lo que más nos puede interesar en cuanto a los efectos de esta ley y en el ámbito de la hostelería, que suele ser los tipos de establecimientos más comunes a aplicar en un supuesto práctico, ¿qué se entiende por espacio al aire libre? En el cual sería todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes, muros o paramentos. Bien, ahora en el artículo 7 os hace referencia donde se prohíbe fumar, ¿vale? Y aquí a continuación tenéis todos los sitios que actualmente se prohíben fumar. Por ejemplo, cuestiones que nos pueden interesar: en las salas de fiesta, establecimientos de juego de uso público en general, bueno, centros de ocio y esparcimiento al aire libre. Bueno, básicamente tenerlo todo presente en aquellos lugares en los que esté prohibido. Aquí tenéis un pequeño dibujo donde podría estar permitido el fumar y donde no. Lo máximo que hemos dicho que es un máximo de 2 paramentos, en cuanto que es lo que se consideraba, como he comentado, espacio al aire libre en el ámbito de la hostelería. En el primer caso se podría y en el segundo no. Bueno, aquí continuamos con los tipos de establecimientos, los que están prohibidos. Como digo, dentro de los que más nos deben interesar son en los establecimientos de hostelería, tales como bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados. En estos casos está totalmente prohibido, como estáis viendo. Que sepáis también que el artículo 8 establece los artículos en los que se pueden habilitar zonas para fumar, entre ellos hoteles, hostales y establecimientos análogos, y hasta un máximo de 30% de habitación. Bien, la siguiente cuestión es lo referente a las infracciones. Las infracciones por incumplimiento de lo previsto en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves. Aquí a continuación tenéis todas las diferentes infracciones que debéis de tener muy presentes. Voy a destacar aquellas que entiendo que son más comunes de cara a un posible supuesto práctico, que sería la del apartado A, que es una infracción leve, el hecho de fumar en los lugares que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto. Si continuamos,
También hay dos tipos de infracciones, en este caso de carácter grave, que debéis tener claro, que es el apartado B, que es permitir fumar en los lugares que exista prohibición de hacerlo. Y en última instancia, el apartado L, la venta o entrega a personas menores de 18 años de productos de tabaco, de productos que emiten productos de tabaco e induzcan a fumar. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Diferenciar, por un lado, el tipo de infracción leve de fumar, y en cuanto al tipo de infracción grave, el hecho de permitir fumar o bien la entrega o dispensación. En cuanto a personas responsables, pues lógicamente atendiendo a cada tipo de infracción, pues será bien en este caso el autor del tipo de infracción, en ciertas infracciones relacionadas con el establecimiento sean los titulares, y así sucesivamente, en el sentido de básicamente cada tipo de infracción, vuelvo a repetir, en el que esté originando la infracción en cuestión. Si, por ejemplo, yo estoy fumando en un lugar prohibido, la autoría va a recaer en mi persona, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando que son infracciones como no disponer o no exponer en lugar visible el cartel en lo que esté autorizada la venta de productos de tabaco, y en el que de manera expresa se prohíban a menores de 18 años, pues ¿en quién va a ser la responsabilidad? Pues en el responsable del establecimiento que no tiene dicho cartel, y por tanto hablaríamos del titular de la empresa. ¿Vale? Bueno, esto a nivel de ejemplo. Aquí a continuación, en el PDF, nada más que mantener el cursor encima del icono y vamos recordando los tipos de infracción en particular. ¿Vale? Pero básicamente recae en su autor. Bien, en cuanto a la competencia de inspección y sanción, pues tenéis en cuenta, bueno, en quién recae. Por un lado, en la propia Administración General del Estado o el órgano de la comunidad autónoma y ciudades con estatuto de autonomía. En cuanto al tipo de infracción, si se nos da en un establecimiento de aplicación a la ley para, pues ten en cuenta que la ley de espectáculos públicos contempla como infracción grave el hecho de fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviera prohibido dentro de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades recreativas. Por lo que si os plantean un tipo de supuesto de una persona que esté fumando en estos establecimientos, en primera instancia, atendiendo al tipo de establecimiento, haríamos referencia a la LEPARA como infracción grave, al artículo 20.6, y paralelamente haríamos alusión a la normativa específica en materia de tabaco, Ley 28/2005. Lo importante, vuelvo a repetir, es dejar claro al tribunal que conocemos bien la normativa de aplicación. Bien, pasamos al siguiente punto número 3. Vamos a comentar las principales cuestiones a tener en cuenta de la Ley 7/2006, del 24 de octubre, sobre potestad administrativa en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. Esta ley se conoce como la Ley del Botellón y en un principio vamos a ir comentando ciertos aspectos de interés de la ley. Por un lado, el objeto de aplicación. ¿Cuál es el objeto de aplicación de esta ley? En un principio será garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas incompatibles con la normal utilización del espacio abierto de los núcleos urbanos. A los efectos de la presente ley, ahora a continuación nos viene a definir qué se entiende por actividad de ocio y qué se entiende por espacio abierto. En un principio, por actividades de ocio es toda distracción que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellos.
mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo. Es importante porque esta ley 7/2006 la solemos vincular a la prohibición de consumo de alcohol. Y no, en un principio no hablamos de alcohol, salvo cuando hablemos de menores, como a continuación iremos analizando las diferentes infracciones. Y a continuación, ¿qué se entiende por espacio abierto? Pues toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente término municipal de dominio público o patrimonial de las administraciones públicas. Bien, esto es en cuanto a lo que se entiende por actividad de ocio y por espacio abierto. Ahora a continuación, en cuanto a los tipos de infracción, voy destacando aquellas que suelen ser más comunes. Por un lado, en un principio, como infracciones graves, tenemos la entrega o dispensación por parte de los establecimientos comerciales de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido normativamente para la venta. Vale, si observáis, os recuerdo que este tipo de infracciones, el horario al que estamos haciendo alusión es entre las 22 y las 8 horas. Por lo que un establecimiento comercial de bebida alcohólica fuera del horario establecido normativamente para la venta esté llevando a efecto dicha transacción, sería, en este caso, infracción grave. Seguimos hablando en cuanto a la venta o dispensación, en este caso, de establecimientos de hostelería o de esparcimiento de bebida alcohólica para su consumo fuera del establecimiento y de la zona autorizada. Por ejemplo, vender una copa para permitir que se consuma en lo que es en la puerta, fuera del establecimiento. ¿Vale? Estas dos infracciones suelen ser las más comunes, especialmente el punto 3. Y como infracciones leves, pues por ejemplo, lo encontramos la más común, que sería la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana. Bien, como digo, estas serían las infracciones más destacables. Luego, por supuesto, hay otro tipo de infracciones como abandonar o arrojar fuera de los puntos de depósito de basura, lo que son los envases y restos de bebidas y demás recipientes utilizados en las actividades de ocio descritas en esta ley. La realización de necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. Por cierto, en relación a tirar envases y restos de bebida fuera de los puntos de depósito de basura establecido al efecto, en alguna ocasión me había hecho referencia si esta infracción se aplicaría fuera del contexto de la ley, en este caso, de lo que se entiende por botellón. Y mi respuesta es clara, no, por supuesto. Esta ley no se puede aplicar fuera de este contexto. En un principio, ¿por qué? Pues porque el que a las 12 de la mañana y fuera del contexto de una concentración de jóvenes consumiendo bebida, una persona arroje fuera de un contenedor una botella, eso sería un tipo de infracción, en su caso, a la correspondiente ordenanza de limpieza. Pero no podemos aplicar esta ley fuera del objeto y ámbito de aplicación al que hemos hecho alusión, ¿vale? Por lo que este tipo de infracciones es siempre dentro del objeto y ámbito de aplicación de la ley 7/2006. Esto es una cuestión que es importante que lo tengamos claro. Bien, y otro tipo de infracción también leve sería el consumo de bebidas, y observar que en este caso sí hacemos referencia a bebidas alcohólicas, ¿vale? El consumo de bebidas alcohólicas por menores de 18 años. Aquí sí, vuelvo a repetir, hablamos de bebidas alcohólicas. En los demás tipos de infracciones que hemos hecho alusión, hablamos de bebidas en términos generales. Bien, personas responsables. Aquí a continuación, lógicamente, es la persona que esté incurriendo en el tipo de infracción. Bien, la propia persona responsable que realiza la acción o omisión. Bien, de manera solidaria, la persona titular de la empresa o actividad que pueda estar incurriendo en la propia infracción.
Y cuando hablamos de una infracción en el que hay varias personas que están incurriendo de manera conjunta, serían responsables de manera solidaria, en este caso, por dichas personas, de manera solidaria, en conjunto, por los tipos de infracción en particular. Y en el caso de personas menores de edad, eso sí, mayores de 16 años, será responsable solidario del pago de la multa sus representantes legales. Y por último, la competencia para sancionar, que se suele preguntar bastante también en todo tipo de infracciones a las diferentes normas. Sobre esta norma corresponde al alcalde. Bien, y ya en última instancia tenemos un nuevo decreto pendiente de entrar en vigor el 28 de noviembre, que es el decreto 472/2019. Este decreto viene a regular la hoja de quejas y reclamaciones. Este decreto es de aplicación, como estamos viendo aquí, a toda persona consumidora y usuaria en Andalucía, a las administraciones públicas, titulares de empresas, establecimientos, centros o plataformas que presten cualquier tipo de comercialización de bien o presten servicio en la comunidad autónoma de Andalucía de manera presencial o bien a distancia electrónica, por lo que en estos supuestos este decreto será de aplicación. Y detrás de una hoja de quejas y reclamaciones, de solicitar una hoja de quejas y reclamaciones, se pueden dar tres posibles casos. Bien, querer plantear una queja, que es básicamente una manifestación de desagrado de un servicio que se considera insatisfactorio. Una reclamación en el cual se está solicitando una restitución, reparación o indemnización o bien rescisión de un contrato. O en última instancia una denuncia, que es básicamente poner en conocimiento de la administración pública unos hechos que se consideran constitutivos de infracción administrativa. Por lo tanto, vuelvo a repetir, detrás de la solicitud de una hoja de quejas y reclamaciones estarían estas tres posibilidades. En cuanto a quién está obligado a disponer de hojas de quejas y reclamaciones, pues todo tipo de establecimiento de actividad que comercialicen bienes o servicios en la comunidad autónoma de Andalucía. Aquí a continuación tenéis las diferentes variantes. Y lo que más os debe de interesar e importar de tener claro es lo referente a qué tipo de infracciones, en su caso, se puede incurrir sobre esta materia. Y mirad, si en un principio hablamos de un establecimiento de aplicación a la Ley 13/99, tenéis que tener claro el tipo de infracción grave en relación a la materia, que es básicamente carecer del impreso oficial de quejas y reclamaciones, o bien la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios. Esas son las dos infracciones que debéis de tener presente. Si es un establecimiento de aplicación a la LEPARA. Oye, ¿y qué pasa si en un principio dentro de este tipo de establecimiento de LEPARA se nos da otro tipo de infracción distinta a carecer o no facilitar? Por ejemplo, no disponer del libro de hojas y quejas y reclamaciones oficiales. Imaginaros que nos está dando un modelo de hoja y quejas y reclamaciones distinto a lo oficialmente establecido en este decreto. O, por ejemplo, no tener expuesto al público en las condiciones establecidas reglamentariamente el cartel anunciador de la existencia de hoja de quejas y reclamaciones. ¿Qué pasaría si se nos da este tipo de infracciones en un establecimiento de aplicación a la LEPARA, que, por cierto, dentro de su régimen sancionador, lo único que no encontramos es el carecer y la negativa? ¿Qué sucedería? Pues que en ese caso, de manera supletoria, aplicaríamos la Ley 13/2003 de defensa de los consumidores y usuarios de Andalucía. Esta cuestión es importante, es decir, dentro de los tipos de infracciones que nos podemos encontrar en materia de hoja y quejas y reclamaciones en el ámbito de aplicación de la LEPARA, nos encontramos dos
el carecer y la negativa. Fuera de estos dos tipos de infracciones, cualquier otra cuestión que se nos puedan plantear de manera supletoria, aplicaríamos la Ley 13/2003. Bien, y ahora el segundo caso que tenemos que tener claro es qué ley aplicamos en aquellos establecimientos que no son de aplicación a la Ley 13/99. Por ejemplo, una peluquería. Por ejemplo, una peluquería, el tipo de norma que sería de aplicación sería la Ley 13/2003 de los consumidores y usuarios de Andalucía, en el cual en su artículo 71 veis en este caso las diferentes variantes en cuanto a infracción que se nos pueda plantear. Bien, hasta aquí la explicación de la ficha número 9. A nivel de conclusión, os recomiendo que tengáis claro cuáles han sido los objetivos que se han marcado en la primera página de cada una de las cuestiones que han sido objeto de estudio y que debéis de tener claro. Tanto en la Ley 4/97, Ley 28/2005, Ley 7/2006 y la regulación en materia del Decreto 472/2019 en materia de hoja de queja y reclamaciones que entrará en vigor el 28 de noviembre del año 2020, de este año. Pues nada más. Hasta aquí la explicación. Muchas gracias.